Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Mientras que un niño sonría, habrá Navidad. Mientras que lloren las nubes, habrá Navidad. Mientras que un hombre perdido encuentre el camino hacia donde va. Mientras que un hijo regrese, habrá Navidad. Mientras que alguien herido prefiere olvidar y a su peor enemigo logre perdonar. Mientras que alguien consiga que un joven se aleje de la oscuridad. Mientras que un arma se calle, habrá Navidad. Habrá Navidad, habrá Navidad. Mientras sigamos creyendo que hay algo más, mientras que haya esperanza, habrá Navidad. Habrá Navidad, habrá Navidad. Mientras sigamos creyendo que hay algo más, mientras que haya esperanza, habrá Navidad. Mientras que brille una estrella, habrá Navidad. Mientras que vuelen las aves, habrá Navidad. Mientras que cierres los ojos y sientas contigo a alguien que no está. Mientras que existan recuerdos, habrá Navidad. Habrá Navidad, habrá Navidad. Mientras sigamos creyendo que hay algo más, mientras que haya esperanza, habrá Navidad. Habrá Navidad, habrá Navidad. Mientras sigamos creyendo que hay algo más, mientras que haya esperanza, habrá Navidad. Habrá Navidad. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, creo que no podíamos comenzar mejor con un mensaje más adecuado. Este último programa del año. Agárrate va a trabajar hasta el día de hoy, pero el mensaje contenido en esa canción pues es el que nosotros queremos llevarles a todos ustedes. La Navidad siempre tiene que estar ahí porque esperanza hay en nuestros pueblos y creo que a finales de este año hemos recibido mensajes importantes que nos dicen que el mal nunca puede triunfar sobre el bien. Así que vamos hacia adelante y estábamos decidiendo en producción a quién íbamos a entrevistar hoy, que era nuestro último programa, o que es nuestro último programa. Iván Ballesteros va a estar hoy con nosotros, pero ustedes saben que no es invitado, es parte de la casa. Nos faltaba alguien para completar el día de hoy y pues la decisión que tomamos sobre el personaje que vamos a entrevistar es porque realmente yo me siento como culpable de que durante estos meses que hemos hecho Agárrate, que comenzamos en febrero de este año, no nos hemos ocupado de una comunidad muy importante, muy valiosa y muy querida por mí particularmente, que es la comunidad gay. Y pues buscando quien pudiera hablarnos, sobre todo en Venezuela,
de lo que son los derechos de la comunidad homosexual. Pues ahí revisando las redes sociales encontré a un jovencito venezolano a quien considero que es muy valioso, es admirable porque además ha asumido su condición homosexual de una forma bien valiente y sin ningún tipo de complejos, y no solamente es que la ha asumido, sino que está entregado a defender los derechos de la comunidad homosexual, más allá de que algunas personas pues no quieran defenderse a sí mismos, porque los derechos están ahí, solamente hay que exigirlos y hay que de alguna forma obtenerlos. Y para eso está luchando Pedro Martínez García. Pedro Martínez es politólogo, es activista gay, ya lo dije, fue candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela en el año 2015. Fue el primero que abiertamente, el primer homosexual que resultó electo como secretario de Asuntos Internacionales de la FSU de la Universidad Central de Venezuela. Lo tenemos ya vía Skype desde Caracas. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, encantado de estar contigo. Bueno, muchas gracias por esa presentación. De verdad que para mí es un honor y te seguimos muchísimo desde aquí desde Venezuela, y qué honor más tener la oportunidad de yo compartir en tu programa contigo. Pedro, bueno, la comunidad gay es una realidad que además a mí particularmente pues me ha llenado de muchísimas alegrías. Tengo muchos amigos, la mayoría o los amigos muy cercanos que tengo son abiertamente homosexuales y son felices por eso, porque han sabido asumir su condición y han sabido llevarla adelante. Hay venezolanos en este país, en Estados Unidos, que por fin han podido casarse, han podido tener una pareja estable porque están en este país que sí lo permite, y tú ves cómo ha cambiado su vida, pues, incluso no solamente en cuanto a la relación de pareja, sino en cuanto a la relación con la sociedad, porque definitivamente han sentido que a partir de ese momento que se les permitió casarse, en ese momento han empezado a tener derechos, y los derechos que tiene una pareja heterosexual, por ejemplo, a heredar los bienes de quien ha estado construyendo con él toda su vida, y que han estado, hay parejas además que son mucho más estables, que son parejas homosexuales, que son mucho más estables que las heterosexuales, que son incluso mucho más honestas, porque a veces yo digo, hay parejas heterosexuales que no se quieren y siguen juntas por el qué dirán, por los hijos, etcétera, pero las parejas homosexuales no, están juntas porque se aman de verdad. Yo siempre defiendo esa parte. He hablado mucho, pero yo quiero que tú nos cuentes, primero, tu vida, primero la parte de ti. ¿Cuándo descubriste y cuánto asumiste públicamente que tú eras homosexual? Bueno, es una larga historia, pero así es. Mira, yo me di cuenta o descubrí, porque yo estoy convencido y así lo ha demostrado la opinión pública, incluso la Organización Mundial de la Salud. Yo me di cuenta que descubrí mi orientación sexual cuando tenía alrededor de 12 años. Yo me encontraba viendo, como cualquier joven chamo que se estaba desarrollando televisión, y yo veía una chica y un chico, pero yo sentía atracción, era por el chico. Claro, en ese momento, en una Venezuela donde no existe preparación alguna ni política en el Estado, yo decía, ¿cómo voy a asumir esto? Con 12 años. Mi familia no está preparada para asumirlo. Me voy a montar de la casa. Eran muchas cosas las que pasaban por mi mente. Patricia, y tuve que vivir engañando a la mayor cantidad de los miembros de mi familia, tratando de decir que, mira, sí, me gustan las muchachas. Yo le decía ahorita a unos compañeros que le decía a mi mamá, cómprame mi calendario de mujeres para tratar de que ella no supiera que me gustaban los hombres. Y ese momento fue muy duro porque veía a mis compañeros de clase en el bachillerato, en mi colegio, cómo voy a tener sus noviecitas, y uno no sabía cómo manejar esa situación, y uno cuando el chavo no tiene ese conocimiento de cómo asumo cómo lo puedo manejar. Cuando entro a la universidad alrededor de los 16, 17 años, quizás empiezo a estudiar y empiezo a viajar y empiezo a ver, algo está bien aquí. O sea, tú no estás mal. Me di cuenta de que la gente podía ser quien era y podía hacerlo con total libertad y con responsabilidad. Y en ese momento dije, Pedro, o sea, tú tienes que sentirte lo que eres. Y empecé a documentarme. Empecé a ver la trayectoria de muchísimos líderes gays que han habido en el mundo, y uno de los que me cautivó fue Harvey Milk. Él fue el primer político electo a un cargo de elección popular en los Estados Unidos, en San Francisco, como concejal, y él fue asesinado.
Y él decía algo que tú nombrabas al principio de tu programa: sin esperanza la vida no tiene sentido. Así es. Y por eso hay que darle esperanza a mucha gente. Y en ese momento dije, tengo que hacer algo por mi país y por mi universidad. Y dije, ¿qué más que aprovechar una plataforma política como lo es la presidencia de la Federación de Centros Universitarios para decirle a todos los buceístas, pero a aquellos jóvenes que estaban alrededor del país: epa, tú puedes ser quien eres y sentirte orgulloso de eso. Nadie puede hacerte sentir mal, tú no puedes bajar la cabeza y puedes desarrollar con toda libertad tu personalidad. No fue una lucha fácil porque, como te digo, el Estado venezolano está hoy en el siglo pasado y al mismo tiempo no existen políticas públicas. Hoy estamos sumergidos en los temas del pasado cuando Venezuela debería estar discutiendo los temas del siglo XXI. Pero el apoyo estaba silente y estaban muchísimas personas que por las redes sociales me decían: Pedro, continúa. Y uno, cuando tiene claros sus ideales, uno no debe tener miedo de sentirse solo a la hora de defenderlos. Pedro, ¿y tu familia cómo lo tomó? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Patricia, mi familia es una familia muy a la antigua. Mi familia le costó muchísimo porque es una familia muy numerosa en ambos lados. Entonces, la reacción al principio no fue muy fácil. Y yo quiero hablar con honestidad porque yo no puedo estar aquí engañando a la gente de que no, me fue bien y todo fue de maravilla. Pues no fue fácil. Ellos le costó muchísimo a mis padres y fue un proceso de educación. Al principio se encerraron muchísimo, al principio ellos quisieron negarlos, hay una etapa de negación dura. Trataban de incluso cerrarme muchos espacios de mi vida cotidiana. Y de hecho yo les dije un momento de mi vida, no, es una confusión, sí me gustan las muchachas. Pero luego, en ese esfuerzo y en esa búsqueda del conocimiento, ellos también viajaban mucho y ese contacto, tú sabes que la globalización permite que hoy el mundo esté abierto a los cambios. Claro. Ellos dijeron: epa, nuestro hijo no está mal y tenemos que apoyarlo. En el caso de mi hermano y mi cuñada también hicieron una labor heroica, porque mi hermano también es muy machista y le costó muchísimo. Y hoy son, Patricia, quizás los más férreos activistas LGBTI que me dicen: Pedro, o sea, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo hacemos para manejar esta situación? Y más difícil aún fue cuando les dije que quería ser presidente de la FCU, porque me decían: Pedro, una cosa es que nosotros te apoyemos, pero la sociedad, si te atacan, si pasa algo. Yo les dije: bueno, pero ustedes no me enseñaron que uno tiene que defender sus ideales pese a sus consecuencias. Y por eso al final tuvieron que asumir los costos y los riesgos de esa campaña en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, además se deben haber quedado un montón de muchachas frustradas porque tú eres sumamente buen mozo, así que por ahí debe haberse quedado. Mira, Pedro, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de qué es lo que tú quieres lograr para la comunidad gay y para lo que estás trabajando, ¿ok? Específicamente vamos a hablar de eso en regreso, pero antes vamos a hablar de la mejor forma de escoger casa. La mejor forma de escoger casa es con gente especializada y que además hace un trabajo personalizado y de acuerdo a tus necesidades y a tus posibilidades. Ellos son Tu Casa en Florida.com, que es una compañía real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesites para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te lo administran. Tu Casa en Florida.com, que es su página web, funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. www.tucasaenflorida.com es la página web. Sus redes sociales son en Instagram, @tucasaenfl, en Twitter, @tucasaenflorida, y el correo electrónico es info@tucasaenflorida.com. Tienen dos números telefónicos. Uno puedes llamar directamente desde Venezuela, es el 771-0568, y en Estados Unidos es el 561-927-542. Vamos a un corte y al regreso continuamos hablando con Pedro Martínez García, activista gay venezolano. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Regresamos con Agárrate. Estamos vía Skype desde Venezuela con Pedro Martínez García. Pedro es activista gay, un joven venezolano que está luchando por los derechos de los homosexuales en Venezuela. Todavía no se ha aprobado ninguna ley que realmente le dé igualdad a la comunidad homosexual. Pedro, exactamente cuáles son tus luchas, ¿qué es lo que tú quisieras lograr? Nosotros estamos luchando por dignidad y por libertad. Es muy claro y evidente que hoy hay 4 millones, alrededor de 4 millones de personas homosexuales, hombres y mujeres, Patricia, que somos ciudadanos de segunda clase. ¿Y por qué ciudadanos de segunda clase? Porque como venezolanos tenemos los mismos deberes que cualquier ciudadano. Pagamos impuestos, cumplimos con la ley, con la norma, pero a la hora de tener derechos tenemos menos derechos. Y por eso nosotros estamos luchando y nuestra bandera principal es el matrimonio igualitario, Patricia. Porque hoy la gente tiene en su imaginario colectivo que el matrimonio igualitario es ese evento donde el hombre y la mujer estén afecto. El matrimonio igualitario es quizás una de las instituciones. El matrimonio representa ese sello configurador de la familia, que es la célula fundamental de la sociedad. Y como tú muy bien decías, Patricia, el matrimonio es, como derecho civil, otorga múltiples derechos sociales a los ciudadanos y es la posibilidad de visibilizar una realidad. Si tú permites con la ley darle oportunidad que personas puedan hacer sus sueños realidad y casarse en su país, eso va a hacer que empieces a hacer algo visible y que la gente empiece a perder el miedo. Yo me conmuevo cada vez que escucho relatos alrededor de todo el país de parejas que no pueden decidir sobre servicios funerarios de su pareja. Así es. O cuando no se llega una pensión, Patricia, o un caso de 2 madres venezolanas que se casaron en Argentina. A una de ellas tuvieron un hijo en Argentina, a una de ellas llegó a Venezuela, y sobrina del diputado oficialista Sotorroja, por cierto. Matan a la joven Patricia y el hijo queda huérfano porque no reconocen a su otra mamá como su madre. Entonces violan los derechos de este niño porque lo dejan sin protección, sin familia prácticamente. Entonces es un tema de derechos, es un tema de dignidad. Y te digo, mira, en estos días me decía un amigo, me escribía por Instagram, de hecho, pero yo estoy indignado. Fui a donar sangre y el sistema de salud pública en Venezuela establece que los miembros de la comunidad LGBTI somos una comunidad proclive al VIH. Eso es ofensivo, Patricia. Y discriminatorio. Es discriminatorio. Claro. Absolutamente. Y es políticas de Estado, Patricia. La cantidad de jóvenes que se están suicidando hoy. Parejas que tú muy bien sabes que tienen que irse de Venezuela para poder hacer sus sueños realidad. El Banco Mundial lo dijo. Luchar por los derechos LGBTI representa un incremento entre el 3% al 6% del PIB. Es decir, si tú estimulas a un sector de la población a que sea libre y pueda invertir en su país, en su conocimiento, tú vas a generar cambios graduales en la economía y en el desarrollo de Venezuela. Promover el turismo gay, promover las libertades individuales, es una lucha que no puede esperar más, Patricia. Y por eso la semana pasada nosotros hicimos una exigencia a los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, con quien compartimos muchísimos escenarios de lucha, porque evidenciamos la naturaleza homofóbica, transfóbica de este régimen, y tú muy bien sabes cuántas veces Pedro Carreño decía mariposón para ofender a su oposición, sí, con lenguaje homofóbico. Cuando hay muchos, déjame decirte, Pedro, hay muchos que están en el gobierno y son gay. Lo que pasa es que no lo han asumido abiertamente y valientemente como lo has hecho tú, pero hay. Sí, pero tú sabes que yo dije un mensaje y de hecho el expresidente Calderón lo compartió frente a la opinión pública, y es que no se podía ser chavista y homosexual al mismo tiempo, porque si lo eras, estabas luchando con valores que van contra tu propia existencia. El modelo chavista era un modelo de masas. Los modelos de masa suprimen la conciencia individual, una conciencia colectiva, es decir, el individuo como minoría no se puede expresar, y por eso nosotros teníamos que enfrentar como primera tarea derrotar y derrocar un modelo que nos suprimía completamente. Y ahora con los mecanismos institucionales, esta transición a la democracia a la cual todos nos abocamos, nosotros tenemos que dar la lucha dentro de los espacios institucionales, entendiendo que son 4 millones. Te digo, por ejemplo, Patricia, los adultos mayores en Venezuela que tienen un sistema de seguridad social y de protección representan el 8%, y tenemos que abocarnos también en diseñar políticas públicas para ellos. Y los homosexuales o los miembros de la diversidad sexual, que formamos entre el 13 y el 14%, estamos completamente aislados incluso del discurso político. Yo le decía
decía a unos compañeros, que esto más allá de ser una lucha legal, es una lucha política, porque nosotros podemos hacer leyes y modificarlas, y hay que hacerlo. Pero si nosotros no introducimos en el debate el tema y no empezamos a que los periodistas, los profesores, la iglesia, todos los sectores de la sociedad empiecen a participar, la sociedad no se va a ver los cambios. Y por eso la lucha es política, es una lucha de poder. Pedro, bueno, hay una nueva realidad en Venezuela, una nueva asamblea. De hecho, hay una representante transgénero en la nueva asamblea, que es Tamara. Así es, mira, eso es una victoria para la comunidad LGBTI. Tamara es una persona que tiene todas las credenciales para estar en ese puesto en la Asamblea Nacional, no solamente por su trayectoria académica, sino su trayectoria como activista. Y la realidad de las personas trans, Patricia, es una realidad mucho más dura, porque no existe una persona que no tiene identidad, porque Tamara cada vez que tiene que hacer un acto administrativo, un acto legal, le recuerdan que no es Tamara en su esencia, se tiene que presentar su cédula como Tomás. Incluso muchas veces en la cartelera o cobra en la universidad con el cheque que le dice Tomás Adrián, y eso es discriminatorio. Sí, porque hay que decir que es profesor universitario, es profesora universitaria. Profesora universitaria y con todas las credenciales. Y nosotros sabemos que Tamara Adrián va a dar todo su trabajo y su empeño en luchar por los derechos LGBTI, pero esto va mucho más allá, porque sabemos que también hay una agenda política por parte de la Mesa de la Unidad, y por eso nosotros tenemos que asumir, ejercer toda la presión desde la sociedad civil y de las organizaciones distintas a los partidos políticos, para que la opinión pública se torne y favorecer y utilizar a Tamara Adrián como un mecanismo de lucha dentro de la Asamblea Nacional. Háblame de Rosmit Mantilla, a quien quiero muchísimo, activista gay también, que está preso, es un preso político venezolano. Tu relación con Rosmit, están trabajando de la mano, porque Rosmit ha sido un gran activista, muchacho sumamente inteligente. Por cierto, aprovecho para hacerle llegar mi palabra de solidaridad en este momento. Estamos llegando cerca de la Navidad y Rosmit sigue preso en el SEBIN. El diputado Rosmit Mantilla, Patricia, porque Rosmit es diputado a la Asamblea Nacional, y nosotros exigimos de manera inmediata, como lo he hecho desde el primer día, la liberación de Rosmit Mantilla, un preso de este régimen desde el primer día. Rosmit hoy representa un símbolo de libertad, y hoy, como nosotros sabemos, en Venezuela existe una discusión en la opinión pública, se tornó en función de que la primera agenda del día tiene que estar guiada en la ley de amnistía, y Rosmit el 5 de enero, y bueno, debería estar verdaderamente libre ya, pero Rosmit el 5 de enero tiene que estar con todos los venezolanos, y nosotros vamos a ir de la mano en esta lucha por derechos civiles. Yo en el momento que estaba en la candidatura de la FSU, acompañé todas las denuncias a favor de Rosmit y a su madre. Evidentemente el régimen tiene muchísimo temor a que este mensaje, que un enorme número de ciudadanos a los cuales ellos han discriminado, se tornen y se le voltee la torta, como se dice aquí en Venezuela. Porque todos sabemos que hubo presión por parte de Blanca Caos y grupos muy conservadores para que la ley, el proyecto de discusión de la ley de matrimonio igualitario no pasara de primera discusión a segunda discusión. Y nosotros hoy le vamos a quitar la careta a toda esa gente que está disfrazada dentro del poder. Mira, Rosmit, Pedro, déjame decirte que con respecto a Rosmit, yo tengo que decir, yo he tenido comunicación de una u otra manera con muchos presos políticos, y la valentía de Rosmit hay que celebrarla, porque además su fortaleza, cómo se ha mantenido firme en sus convicciones, de manera que esto de ser gay no tiene nada que ver con la valentía y con los valores, y Rosmit yo creo que es el ejemplo de eso, y tú también, que estás en este momento en ese activismo. Así que cuenta con nosotros en Agárrate, lo que necesites, Pedro. Gracias, Patricia, sí. Todos sabemos que Rosmit y todos los que hoy están siendo víctimas de la persecución política son incluso víctimas de chantaje. Yo estoy convencido de que muchas veces el gobierno ha querido comprar su conciencia, y ahí está indoblegable, porque al final el bien se impone sobre el mal, y lo demostramos el 6 de diciembre cuando la inmensa mayoría se impuso. Ellos no tendrán forma de hacer trampa, y yo lo digo, en mí van a encontrar un joven activista que va a luchar, así como luché este año 2015, todo el 2016 por la conquista de derechos civiles, por la conquista del matrimonio igualitario, y como le decía a las parejas y a mis amigos, tengan la plena seguridad que ustedes, mis amigos gays, lesbianas,
trans se van a casar en Venezuela, van a tener sus hijos en Venezuela, van a hacer sus sueños realidad en Venezuela. Este será el país de las oportunidades y donde todos podamos regresar. Y quiero aprovechar este mensaje, Patricia, porque tengo un hermano asilado también perseguido allá en Estados Unidos, Pablo Horacio, y yo sé lo que se siente, y también vamos a tenerte aquí en Venezuela celebrando todos estos cambios y transformaciones que tú has contribuido como muchos venezolanos en el exterior. Amén. Gracias, Pedro. Gracias por este contacto y que no sea el último, que no sea el último. Cuenta con nosotros. Así es. Gracias, Patricia. Encantado. Gracias. Bueno, esta es la gente que lo hace sentir a uno orgulloso de ser venezolano. Lo escucharon ustedes. Qué valor y qué sentido de lo que es la justicia y lo que es la igualdad. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regresar vamos a hablar con Iván Ballesteros, pero primero vamos a hablar de emigrar. Emigrar no solamente significa Estados Unidos, no solamente significa Panamá, que es lo que tenemos en mente generalmente los venezolanos. Emigrar para España es una gran opción y el grupo Sí España te lo demuestra. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, pero no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como ocurre con otros países. Es una excelente opción no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. Los fundadores del grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. Y tienen ustedes los contactos del grupo Sí España, servicio integral para España. En Madrid y en Miami tienen sus números telefónicos, su correo electrónico es info@siespana.es. La página web donde vas a encontrar bastante información es www.siespana.es. En las redes sociales, en Instagram y en Twitter son Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. Vamos a ir a un corte y al regresar vamos a hablar de Venezuela. El mejor lugar para comer comida venezolana es Venezuela Food and Tradition. Por cierto, preparándonos ya la cena del equipo de Agárrate, la cena de Navidad. La mejor y auténtica comida tradicional venezolana se come es en Venezuela. Delicioso pan de jamón, suculenta ensalada de gallina y nuestras insuperables hallacas. De todo esto y mucho más puedes disfrutar en Venezuela Food and Tradition. Queda en el propio corazón de la calle 8, 1444 Southwest 8 calle aquí en Miami. Pero además también puedes llamar por teléfono. Sus teléfonos son el 786-803-2027 y te preparan la comida para llevártela a tu casa. Vamos a ir a un corte y al regreso sí vamos a estar con Iván Ballesteros. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate en este último programa del año, del 2015, y ya tenemos vía Skype a quien ha sido nuestro compañero durante todos los últimos jueves, Iván Ballesteros. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo para ti, tu audiencia y todo tu equipo de trabajo. Gracias. Bueno, Iván, ya nos vamos, no de vacaciones, sino unos días de descanso, porque vacaciones no tenemos nunca. Vamos a hablar del tema que estalló hoy en la Corte de los Estados Unidos, de Nueva York, del Distrito Sur de Nueva York, porque ahí se presentaron los sobrinitos de Cilia Flores, se declararon no culpables de la acusación de tráfico de drogas, y uno de ellos, pues lo único que hizo fue llorar durante toda la audiencia. Vamos a ver el reportaje, Iván, que La Voz de América tiene preparado sobre esto. No culpables se declararon este jueves en Nueva York ante el juez federal Paul Crotty, Efraín Campo Flores, de 29 años, y Frankie Francisco Flores de Freitas, de 30 años, ambos familiares directos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Los acusados enfrentan cargos por presuntamente intentar traficar más de 5 kilos de cocaína a Estados Unidos. No tengo ninguna idea de que existan acuerdos con la Fiscalía Federal por el momento. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar la evidencia, que entiendo es voluminosa. Hasta donde sé, hay grabaciones de audio y video que tenemos que analizar y hablar con mi cliente para entender este caso.
Kafani Nuram, quien es abogado defensor público, se refiere a su cliente Efraín Campo Flores, de 29 años, quien pidió el retiro de la firma privada que llevaba su caso. El abogado defensor fue claro acerca de la relación entre su defendido y el gobierno de Venezuela y manifestó cuáles son sus preocupaciones acerca de esto. Hay la posibilidad de que genere influencia. Su tía es alguien importante en Venezuela, la esposa del presidente. Entendemos las implicaciones políticas, pero de cualquier manera defenderemos al señor Campos Flores de la mejor forma. Ambos hombres entraron vestidos con el uniforme azul de la cárcel, hablaron en español y se comunicaron por medio de un intérprete durante esta audiencia en la que Efraín Campo Flores no pudo contener las lágrimas. Él está nervioso, entiende el sistema criminal estadounidense en términos de minorías y lo duros que son al castigar crímenes de droga. Y desde luego está nervioso, lo enviaron a otro país, otro idioma, y está lejos de su familia. Los acusados tendrán que regresar a corte el 29 de febrero al mediodía y aún no se sabe si pedirán o no ser liberados bajo fianza. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Bueno, Iván, tú escuchaste bien el reportaje y ¿cuáles son las razones de la angustia de este muchacho? Está lejos de su país, es minoría aquí porque es hispano y no tiene a su familia cerca, pero yo creo que la mayor angustia es que el poder que ejerce su tía en Venezuela, el abuso de poder, digamos, que ejerce su tía en Venezuela, no lo puede ejercer aquí en los Estados Unidos. Y saben, además, como lo dijo el abogado, cómo se comporta el sistema judicial en los Estados Unidos con los delitos de tráfico de drogas. Es decir, esto es cadena perpetua seguro. Bueno, fíjate una cosa, Patricia, en el día de hoy, en la mañana, yo estuve en la populosa parroquia de La Vega. Estaba con unos amigos y tuve la oportunidad de conocer a un primo de unos oficiales de la Fuerza Aérea, un hombre bien documentado, bien versado, y había gente ahí de la parroquia hablando, y estaban tocando este caso, ¿no? Muchos decían que esos jóvenes están presos por la guerra de pandillas que hay, y este familiar de estos oficiales, muy bien informado, con muchísima información, decía que ellos están presos porque Diosdado los acusó, y que Diosdado era un hombre que estaba protegido por los Estados Unidos. Otros ciudadanos de La Vega decían que no estaba protegido por las autoridades norteamericanas, sino que le estaban haciendo un cerco. Pero cuando nos referíamos específicamente a estos jóvenes familiares, uno sobrino y el otro hijo de crianza de Cilia Flores, estaban hablando pues de que estos muchachos estaban muy nerviosos, primero porque, y por eso creo yo que lloraban, porque están lejos de su patria, son quienes son, pero resulta que están en un país donde las leyes se cumplen, donde la justicia es imparcial y donde cometieron, desde mi punto de vista, el más grave error, porque con las evidencias que hay, que ellos se hayan declarado inocentes, bueno, eso quiere decir que se están preparando para una cadena perpetua. Así es. Porque las autoridades y los tribunales de los Estados Unidos, una vez que tienen las pruebas en la mano y el indiciado dice ser inocente, bueno, van a tener que demostrar su inocencia, cosa imposible, como le decía yo a todos amigos de La Vega, que eso no se podía tapar, porque era casi una tonelada de droga que llevaron. Mucha gente decía que no, que ellos no lo agarraron con la droga, que esa droga la agarraron pues en República Dominicana, pero ellos estaban en República Dominicana, y es cierto, la droga no la agarraron en el avión, sino que la mandaron en un barco, pero ellos estaban ahí porque ellos mordieron el señuelo de la DEA, y esto no se puede echar para atrás. Como decía el sonido que tú pusiste ahorita, el reportaje que sacaron, mira, no es solo las grabaciones y los videos que se tiene también mensajes de texto, se tienen comunicaciones por WhatsApp, se tienen comunicaciones por Facebook, y todo eso va a complementar. Y por si fuera poco, hay 800 kilogramos de cocaína, que no son conchas de ajo, que se pueden ocultar, que están allí. Los familiares, Cilia Flores, Nicolás Maduro no pueden hacer nada. Yo creo que Cilia Flores no se atreve ni siquiera a acercarse a los Estados Unidos de Norteamérica, porque las investigaciones siguen avanzando y resulta que hay mucha más gente involucrada en eso. Hay peces gordos. Ya vimos cómo están prevenidos al bate, como se dice en el argot del béisbol, el general Néstor Reverol,
Revolución de Néstor Reverol. Se inició en la ONA, en la Organización Nacional Antidroga, y desde ahí se le viene haciendo una investigación. Resulta que la droga, en estos momentos, sobre todo en Venezuela, es el negocio más lucrativo que tienen los integrantes de este gobierno, y son muy pocas las personas que se salvan. ¿Por qué? Porque todo el mundo, por no decir todo, el gobierno está metido en este negocio de la droga. O sea, que yo creo que estos jóvenes se preparan para la cadena perpetua de lo que no lo va a salvar nadie. Sin ningún tipo de privilegio, de paso. Sí, fíjate, Iván, el caso de Néstor Reverol, fíjate, después de que ya surgió la información de que la Fiscalía aquí en Estados Unidos ya tiene la acusación específica y explícita en su contra, pues ha habido ciertos hay un escenario de desobediencia hacia Néstor Reverol en Venezuela con la Guardia Nacional. De hecho, hay mucho malestar, y yo lo publiqué en mi Twitter, porque él está acortando el permiso del segundo grupo navideño, diciéndoles que tienen que regresar temprano en enero porque viene la guerra del 5 de enero, que es el día que se instala la Asamblea Nacional. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar de eso, de esta guerra del 5 de enero, Iván, que tienen ellos advertida. Bueno, antes de ir a un corte vamos a hablar de la casita, la mejor forma de escoger casa, el lugar donde vas a vivir. Ese momento tan importante, esa decisión tan definitiva, pues los mejores para ayudarte en esto y asesorarte son tucasaenflorida.com. Ellos son un grupo de realtors venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesites para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades y de tus posibilidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te lo administran de forma transparente. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. ¿Cómo conseguirlos? A través de su página web, que es www.tucasaenflorida.com. En sus redes sociales, en el Instagram son @tucasaenfl, en el Twitter @tucasaenflorida. El correo electrónico es info@tucasaenflorida.com y tienen dos números telefónicos. Uno puedes marcarlo directamente desde Venezuela, que es el 771-0568, y desde Estados Unidos el 561-927-5412. Vamos a un corte y al regreso el segmento final de este año con Iván Ballesteros. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos vía Skype desde Venezuela con Pedro Martínez García. Pedro es activista gay, un joven venezolano que está luchando por los derechos de los homosexuales. En Venezuela todavía no se ha aprobado ninguna ley que realmente le dé igualdad a la comunidad homosexual. Pedro, exactamente cuáles son tus luchas, ¿qué es lo que tú quisieras lograr? Nosotros estamos luchando por dignidad y por libertad. Es muy claro y evidente que hoy hay 4 millones, alrededor de 4 millones de personas homosexuales, hombres y mujeres, Patricia, que somos ciudadanos de segunda clase. ¿Y por qué ciudadanos de segunda clase? Porque como venezolanos tenemos los mismos deberes que cualquier ciudadano. Pagamos impuestos, cumplimos con la ley, con la norma, pero a la hora de tener derechos tenemos menos derechos. Y por eso nosotros estamos luchando, y nuestra bandera principal es el matrimonio igualitario, Patricia. Porque hoy la gente tiene en su imaginario colectivo que el matrimonio igualitario es ese evento donde el hombre y la mujer estén afecto. El matrimonio igualitario es quizás una de las instituciones. El matrimonio representa ese sello configurador de la familia, que es la célula fundamental de la sociedad. Y como tú muy bien decías, Patricia, el matrimonio es, como derecho civil, otorga múltiples derechos sociales a los ciudadanos y es la posibilidad de visibilizar una realidad. Si tú permites con la ley darle oportunidad que personas puedan hacer sus sueños realidad y casarse en su país, eso va a hacer que empieces a hacer algo visible y que la gente empiece a perder el miedo. Yo me conmuevo cada vez que escucho relatos alrededor de todo el país de parejas que no pueden decidir sobre servicios funerarios de su pareja. Así es. O cuando no se llega una pensión, Patricia, o un caso de dos madres
venezolanas que se casaron en Argentina, a una de ellas tuvieron un hijo en Argentina, a una de ellas llegó a Venezuela, y sobrina del diputado oficialista Sotorroja, por cierto, matan a la joven Patricia y el hijo queda huérfano porque no reconocen a su otra mamá como su madre. Entonces violan los derechos de este niño porque lo dejan sin protección, sin familia prácticamente. Entonces es un tema de derechos, es un tema de dignidad. Y te digo, mira, en estos días me decía un amigo, me escribía por Instagram, de hecho, pero yo estoy indignado. Fui a donar sangre y el sistema de salud pública en Venezuela establece que los miembros de la comunidad LGBTI somos una comunidad proclive al VIH. Eso es ofensivo, Patricia. Y discriminatorio. Es discriminatorio. Claro. Absolutamente. Y es políticas de Estado, Patricia. La cantidad de jóvenes que se están suicidando hoy. Parejas que tú muy bien sabes que tienen que irse de Venezuela para poder hacer sus sueños realidad. El Banco Mundial lo dijo. Luchar por los derechos LGBTI representa un incremento entre el 3% al 6% del PIB. Es decir, si tú estimulas a un sector de la población a que sea libre y pueda invertir en su país, su conocimiento, tú vas a generar cambios graduales en la economía y en el desarrollo de Venezuela. Promover el turismo gay, promover las libertades individuales, es una lucha que no puede esperar más, Patricia. Y por eso la semana pasada nosotros hicimos una exigencia a los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, con quien compartimos muchísimos escenarios de lucha, porque evidenciamos la naturaleza homofóbica, transfóbica de este régimen, y tú muy bien sabes cuántas veces Pedro Carreño decía mariposón para ofender a su oposición, sí, un lenguaje homofóbico. Cuando hay muchos, déjame decirte, Pedro, hay muchos que están en el gobierno y son gay. Lo que pasa es que no lo han asumido abiertamente y valientemente como lo has hecho tú, pero hay. Sí, pero tú sabes que yo dije un mensaje y de hecho el expresidente Calderón lo compartió frente a la opinión pública, y es que no se podía ser chavista y homosexual al mismo tiempo, porque si lo eras, estabas luchando con valores que van contra tu propia existencia. El modelo chavista era un modelo de masas. Los modelos de masa suprimen la conciencia individual, una conciencia colectiva, es decir, el individuo como minoría no se puede expresar, y por eso nosotros teníamos que enfrentar como primera tarea, derrotar y derrocar un modelo que nos suprimía completamente. Y ahora con los mecanismos institucionales, esta transición a la democracia, a la cual todos nos abocamos, nosotros tenemos que dar la lucha dentro de los espacios institucionales, entendiendo que son 4 millones. Te digo, por ejemplo, Patricia, los adultos mayores en Venezuela que tienen un sistema de seguridad social y de protección representan el 8%, y tenemos que abocarnos también en diseñar políticas públicas para ellos. Y los homosexuales o los miembros de la diversidad sexual, que formamos entre el 13 y el 14%, estamos completamente aislados, incluso del discurso político. Yo le decía a unos compañeros que esto, más allá de ser una lucha legal, es una lucha política, porque nosotros podemos hacer leyes y modificarlas, que hay que hacerlo. Pero si nosotros no introducimos en el debate el tema y no empezamos a que los periodistas, los profesores, la iglesia, todos los sectores de la sociedad empiecen a participar, la sociedad no se va a ver los cambios. Y por eso la lucha es política, es una lucha de poder. Pedro, bueno, hay una nueva realidad en Venezuela, una nueva asamblea. De hecho, hay una representante transgénero en la nueva asamblea, que es Tamara. Así es, mira, eso es una victoria para la comunidad LGBTI. Tamara, claro, es una persona que tiene todas las credenciales para estar en ese puesto en la Asamblea Nacional, no solamente por su trayectoria académica, sino su trayectoria como activista. Y la realidad de las personas trans, Patricia, es una realidad mucho más dura, porque no existe una persona que no tiene identidad, porque a Tamara cada vez que tiene que hacer un acto administrativo, un acto legal, le recuerdan que no es Tamara en su esencia, se tiene que presentar su cédula como Tomás. Incluso muchas veces en la cartelera o cobra en la universidad con el cheque que le dice Tomás Adrián, y eso es discriminatorio. Sí, porque hay que decir que es profesor universitario, es profesora universitaria. Profesora universitaria y con todas las credenciales. Y nosotros sabemos que Tamara Adrián va a dar todo su trabajo y su empeño en luchar por los derechos LGBTI, pero esto va mucho más allá, porque sabemos que también hay una agenda política por parte de la Mesa de la Unidad, y por eso nosotros tenemos que asumir, ejercer toda la presión desde la sociedad civil y de las organizaciones distintas a los partidos políticos, para que la opinión pública se torne
proteger y utilizar a Tamara Adrián como un mecanismo de lucha dentro de la Asamblea Nacional. Háblame de Rosmit Mantilla, a quien quiero muchísimo, activista gay también que está preso, es un preso político venezolano. Tu relación con Rosmit, están trabajando de la mano porque Rosmit ha sido un gran activista, un muchacho sumamente inteligente. Por cierto, aprovecho para hacerle llegar mi palabra de solidaridad en este momento. Estamos llegando cerca de la Navidad y Rosmit sigue preso en el SEBIN. El diputado Rosmit Mantilla, Patricia, porque Rosmit es diputado de la Asamblea Nacional y nosotros exigimos de manera inmediata, como lo he hecho desde el primer día, la liberación de Rosmit Mantilla, un preso de este régimen desde el primer día. Rosmit hoy representa un símbolo de libertad y hoy, como nosotros sabemos, en Venezuela existe una discusión en la opinión pública, se tornó en función de que la primera agenda del día tiene que estar guiada en la ley de amnistía, y Rosmit el 5 de enero, y bueno, debería estar verdaderamente libre ya, pero Rosmit el 5 de enero tiene que estar con todos los venezolanos y nosotros vamos a ir de la mano en esta lucha por derechos civiles. Yo en el momento que estaba en la candidatura de la FSU acompañé todas las denuncias a favor de Rosmit y a su madre. Evidentemente el régimen tiene muchísimo temor a que este mensaje, que un enorme número de ciudadanos a los cuales ellos han discriminado se tornen y se le voltee la torta, como se dice aquí en Venezuela. Porque todos sabemos que hubo presión por parte de Blanca Caos y grupos muy conservadores para que la ley, el proyecto de discusión de la ley de matrimonio igualitario no pasara de primera discusión a segunda discusión. Y nosotros hoy le vamos a quitar la careta a toda esa gente que está disfrazada dentro del poder. Mira, Rosmit, Pedro, déjame decirte que con respecto a Rosmit, yo tengo que decir, yo he tenido comunicación de una u otra manera con muchos presos políticos y la valentía de Rosmit hay que celebrarla, porque además su fortaleza, cómo se ha mantenido firme en sus convicciones, de manera que esto de ser gay no tiene nada que ver con la valentía y con los valores y Rosmit yo creo que es el ejemplo de eso y tú también que estás en este momento en ese activismo. Así que cuenta con nosotros en Agárrate, lo que necesites, Pedro. Gracias, Patricia, sí. Todos sabemos que Rosmit y todos los que hoy están siendo víctimas de la persecución política son incluso víctimas de chantaje. Yo estoy convencido de que muchas veces el gobierno ha querido comprar su conciencia y ahí está indoblegable, porque al final el bien se impone sobre el mal y lo demostramos el 6 de diciembre cuando la inmensa mayoría se impuso. Ellos no tendrán forma de hacer trampa. Y yo lo digo, en mí van a encontrar un joven activista que va a luchar, así como luché este año 2015, todo el 2016 por la conquista de derechos civiles, por la conquista del matrimonio igualitario y como le decía a las parejas y a mis amigos, tengan la plena seguridad que ustedes, mis amigos gays, lesbianas, trans, se van a casar en Venezuela, van a tener sus hijos en Venezuela, van a hacer sus sueños realidad en Venezuela. Este será el país de las oportunidades y donde todos podamos regresar. Y quiero aprovechar este mensaje, Patricia, porque tengo un hermano asilado, también perseguido allá en Estados Unidos, Pablo Horacio, y yo sé lo que se siente y también vamos a tenerte aquí en Venezuela celebrando todos estos cambios y transformaciones que tú has contribuido como muchos venezolanos en el exterior. Amén. Gracias, Pedro. Gracias por este contacto y que no sea el último, Cuenta con nosotros. Así es. Gracias, Patricia. Encantado. Gracias. Bueno, esta es la gente que lo hace sentir a uno orgulloso de ser venezolano. Lo escucharon ustedes. Qué valor y qué sentido de lo que es la justicia y lo que es la igualdad. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regresar vamos a hablar con Iván Ballesteros, pero primero vamos a hablar de emigrar. Emigrar no solamente significa Estados Unidos, no solamente significa Panamá, que es lo que tenemos en mente generalmente los venezolanos. Emigrar para España es una gran opción y el grupo Sí España te lo demuestra. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, pero no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como ocurre con otros países. Es una excelente opción no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países
países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. Y tienen ustedes los contactos del Grupo Sí España, servicio integral para España. En Madrid y en Miami tienen sus números telefónicos, su correo electrónico es info@siespana.es. La página web donde vas a encontrar bastante información es www.siespana.es. En las redes sociales, en Instagram y en Twitter son Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. Vamos a ir un corte y al regresar vamos a hablar de Venezuela. El mejor lugar para comer comida venezolana es Venezuela Food and Tradition. Por cierto, preparándonos ya la cena del equipo de Agárrate, la cena de Navidad. La mejor y auténtica comida tradicional venezolana se come es en Venezuela. Delicioso pan de jamón, suculenta ensalada de gallina y nuestras insuperables hallacas. De todo esto y mucho más puedes disfrutar en Venezuela Food and Tradition. Queda en el propio corazón de la calle 8, 1444 Southwest 8 calle aquí en Miami. Pero además también puedes llamar por teléfono. Sus teléfonos son el 786-803-2027 y te preparan la comida para llevártela a tu casa. Vamos a ir un corte y al regreso sí vamos a estar con Iván Ballesteros. Agárrate con Patricia Poleo.